7:01 de la mañana. Así es, tenemos el agrado de contar con la presencia por Zoom del abogado Jorge Garibaldi. Él es el defensor legal del superintendente de bancos Raúl González, quien nos hablará justamente de su tema. El día de ayer fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así que nos va a hablar de este caso. Abogado Jorge Garibaldi, buenos días, bienvenido. Buenos días, muy amable, agradecido por la invitación, por este espacio para tratar este tema de gran relevancia para la ciudadanía. Y estamos aquí para aclarar cualquier tipo de duda o algún punto que haya quedado en duda hacia los ciudadanos, ¿no? De este tema, como lo digo nuevamente, pues de gran relevancia para la ciudadanía. Abogado, cuéntenos un poco, en resumen, el caso y cómo es que llega a la Corte Constitucional y más que nada la resolución de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que dice? Porque de ahí entiendo que parte la resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, en efecto, el tema de Raúl González, sabemos perfectamente en su momento, en el 2022, pues Raúl González fue designado como superintendente de bancos. Después de todo este proceso y básicamente 2 años y medio que llevó a cabo este tema hasta que Raúl González llegue a la Corte Constitucional y que tuvo que esperar lógicamente un pronunciamiento de la Corte Constitucional, quien emitió sentencia, en este caso el 5 de diciembre del 2024, resolvió el tema dejando sin efecto las 2 sentencias en el marco de una acción de protección que habían anulado inicialmente la designación, en este caso pues de Raúl González, y archivando esta acción de protección, lógicamente que, como lo indicó la propia Corte Constitucional, era totalmente improcedente. En ese sentido, y en base a esta sentencia, lógicamente el Consejo, en el marco de sus competencias legales, constitucionales y reglamentarias, y tomando en consideración, muy importante el tema, que el Consejo de Participación es la autoridad nominadora, en este caso, conoció la sentencia de Raúl González, analizó todo el contexto, todo el contenido, en cuanto, por ejemplo, que la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto al tema de Raúl González estableció un tema o una figura importantísima sobre la situación jurídica consolidada en este caso. Entonces, el Consejo lo que hizo el día de ayer, que fue un hecho notorio, tema público, que fue conocido, es ratificar la designación de Raúl González, por cuanto él ya había sido designado por parte de esta autoridad nominadora, como es el Consejo de Participación, y en su momento también ya había sido posesionado por parte de la Asamblea. No olvidemos que para este tipo de cargo, pues, una vez designado, pues, la Asamblea, en el marco de su competencia, lógicamente debe proceder a la posesión. Lo que ocurrió en este caso con el ingeniero Raúl González. ¿Y hasta cuándo corre su periodo, doctor? ¿Hasta cuándo corre el periodo del ingeniero Raúl González? En cuanto al tema del periodo, sabemos perfectamente, y por mandato constitucional y por la misma resolución, este tipo de cargo es para el periodo de 5 años. Sin embargo, Raúl González fue designado el 20 de julio del 2022 y posesionado el 11 de agosto del 2022 por parte de la Asamblea, que a partir de la posesión corre su periodo. Sin embargo, se generó todo este lío jurídico que Raúl González tuvo que obligatoriamente acudir hasta la Corte Constitucional. Y bueno, la Corte, en el marco de su competencia, se llevó a cabo, digamos, un tiempo por el cual no fue un tiempo no ágil, digamos así, no fue muy ágil, pese a que el caso era prioritario. Transcurrieron básicamente hasta que se emita la sentencia, básicamente 2 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La Asamblea, en el marco de su competencia, remitió un oficio a la Asamblea indicando que ya Raúl González había sido posesionado desde el 11 de agosto del 2022 y que su periodo culminaba o finalizaba el 11 de agosto del 2027, es decir, el periodo de 5 años. Ustedes dirán, pero Raúl González no ha ejercido a cabalidad su cargo, no, como debió ser por mandato constitucional y por resolución. Lamentablemente sí, efectivamente es así, pero se estableció esto por parte del legislativo y por parte de en este caso, la función de transparencia social, como es el Consejo de Participación, establecieron que Raúl González básicamente debería culminar el cargo.
lógicamente yo como abogado, como defensor técnico del ingeniero Raúl González, sabemos perfectamente que él debe cumplir su cargo por el periodo de 5 años. Él simplemente ejerció 3 días nomás, desde el 11 de agosto del 2022 hasta el 14 de agosto del 2022. O sea, sí pudo conocer su escritorio, su oficina en la superintendencia. Claro, él se sentó en base a lo que, lógicamente, pues, en base a su designación, su posesión, es más, obtuvo acción de personal por parte de la misma superintendencia de banco. Pero un día llegó y ya no lo dejaron entrar. No continuó, digamos así, no pudo continuar por el tema de la acción de protección y pues en base a esta acción de protección le dejaron sin efecto también posteriormente la acción de personal. ¿Y Entonces, qué pasa con la persona que está ejerciendo el cargo de superintendente ahorita? O sea, ya la Corte Constitucional se pronunció y hay una persona que está ejerciendo el cargo. Entonces, en este momento, cuando no hay una designación todavía en firme, digamos, posesionado, en el caso del señor Romero, que en el interín de que Raúl González estaba haciendo la acción de protección constitucional, no está todavía posesionado, no puede ejercer el cargo, pero hay una persona que está ejerciendo el cargo. Entonces, sí, ¿esa persona podría estar incurriendo en algún delito? ¿Usurpación de funciones acaso? Porque ya se determinó que la acción fue incorrecta. Está ejerciendo una persona, en este caso Guadalupe Cabeza, está de subrogante, ha venido ejerciendo hasta que se designe y pueda ejercer el titular para este tipo de cargo, como es la autoridad, en este caso la máxima autoridad de la superintendencia de banco, ha continuado y continúa todavía. Sí, en efecto sí, y le comento una cuestión muy importante, que en el marco de esta acción de protección, que fue básicamente la que anuló la designación de Raúl González, en su momento, en la época de los otros consejeros que estaban en su momento cuando ocurrió este tema, que inició este tema, el ingeniero Raúl González, al momento de ejercer funciones, básicamente la desvinculó a esta funcionaria, la desvinculó en el marco lógicamente, de sus funciones como superintendente de banco. En su momento, lógicamente, quien presidía pues el Consejo de Participación, pues, y nuevamente, insisto, en base a esta acción de protección, pues lógicamente, básicamente, la reincorporó nuevamente a su puesto de trabajo para que pueda continuar con las funciones. Lógicamente, todavía no habíamos obtenido todavía la sentencia de la acción extraordinaria de protección, y aquí hay que ser muy enfático en esta parte, que el hecho de haber presentado la acción extraordinaria de protección y hasta que se resuelva no suspendía los efectos. Ya, es por eso que el Consejo de Participación en su momento inició un nuevo proceso, solicitó una nueva terna y, como usted lo indicó, pues designó el 4 de diciembre del 2024 al economista Roberto Romero. Pero el economista Roberto Romero lo designaron. Sin embargo, sabemos que por mandato constitucional, por mandato legal, lógicamente la Asamblea debió haberlo posesionado. ¿A fin de qué? A fin de que se consolide una situación jurídica, que es lo que indica la Corte Constitucional. ¿Qué dice la Corte? La Corte claramente dice que esta sentencia no afecta a situación jurídica consolidada. ¿Cuándo hay situación jurídica consolidada? Cuando lógicamente la persona cumple todas las condiciones legales, todas las condiciones constitucionales y reglamentarias, todos los requisitos para el tipo de cargo que va a ejercer. Entonces, no puede la persona quedarse, por ejemplo, con una simple designación. Si se queda en una simple designación, no estaríamos ante una situación jurídica consolidada, sino más bien una expectativa legítima. Y esto no es un invento mío que yo me estoy inventando o es mi criterio. Esto lo dice la propia Corte Constitucional en los parámetros que ha emitido en sentencias anteriores. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Cuáles serían los efectos de no cumplir con esta sentencia a cabalidad, como dice, como usted lo explica, ¿no? Porque en el lado de la otra contraparte se escucha que la sentencia, o sea, indica que ya está, que son hechos consumados y que el señor Romero ya estaría designado como superintendente. Usted dice que no está consumado porque no ha sido posesionado. Pero en caso de que esto de aquí no está claro y de alguna manera se esclarifique, o hasta que se esclarifique, si no se cumple con esta sentencia como usted menciona que es, ¿qué consecuencias podrían traer para el señor Romero o quienes no lo dejen posesionar o cumplir las funciones de superintendente a Raúl González? Sí, en efecto, recordemos que es un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ya la Corte Constitucional
ha procedido a hacer los seguimientos de su propia sentencia. Cuando ha emitido sentencia, recordemos que la Corte en su momento, pongo como ejemplo, caso práctico, en su momento destituyó a los 7 consejeros en el marco de una acción de protección que conoció en ese sentido una acción extraordinaria de protección con origen en una acción de protección, y destituyó a los 7 funcionarios en su momento, a los consejeros, en este caso a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, por incumplimiento de sentencia, no en el marco de sus funciones. Pero en el caso de que Romero no está destituido, o sea, no está ejerciendo el cargo. Incluso el Consejo posterga. El tema de Romero, lógicamente lo que pasó el día de ayer por parte del Consejo de Participación indicaron claramente que Romero iniciaría funciones a partir del 11 de agosto del 2027. ¿Por qué dicen esto? Esto lo toman los consejeros en base a que él fue designado y no puede haber, digamos, como una especie de afectación. Pese a que yo he sido muy claro y he sido enfático que el economista Roberto Romero no tiene situación jurídica consolidada. Él no tiene situación jurídica consolidada. ¿Y por qué hablo de situación jurídica consolidada? Porque la Corte dice que la sentencia no puede afectar situación jurídica consolidada. Pese a aquello, el Consejo de Participación el día de ayer, por voto de mayoría, indicó que el economista Romero, al haber sido designado, debería iniciar funciones a partir del 11 de agosto del 2027, donde culminaría o va a finalizar, en principio, el periodo de Raúl González. Aquí la nota del Diario Expreso dice que bajo el argumento de la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana dé cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, fue que el consejero Verduga mocionó que la entidad ratifique la decisión de la asignación de Raúl González y postergue a Roberto Romero. Pero hay un pero ahí. Aunque la moción fue aprobada con precisión de que Romero podría asumir funciones luego del periodo de González, la consejera Alberto Soto alertó de un posible delito de usurpación de funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Estaría haciendo esto así o sería el contrario, de que también Romero podría ser acusado? O sea, podría ser parte y parte, ¿no? Sí, dejando claro, aquí no hay ningún tipo de abrogaciones de funciones por parte de los consejeros. Recordemos que es el Pleno que resuelve, aquí no es a título personal, es el Pleno como tal, como órgano colegiado, es el que resuelve los temas. Tampoco hay una especie o algún tema de autotutela, como se indicó por parte de ciertos consejeros que no estuvieron de acuerdo. Respetable su criterio, pero nuevamente insisto, es el Pleno quien resuelve y hay que respetar las decisiones del Pleno como tal. En ese sentido, aquí no hay ningún tipo de delito, alguna cuestión por parte de los consejeros que han resuelto como tal, como cuerpo colegiado, la situación del ingeniero Raúl González. Y si Romero González ya fue designado, ya fue posesionado y ya obtuvo su acción de personal, ya formalizó su cargo, ya adquirió la situación jurídica consolidada, ya obtuvo ese derecho adquirido para poder ejercer funciones. Por parte del economista Roberto Romero, él simplemente fue designado por parte del Consejo de Participación. El Consejo de Participación, antes de emitirse la sentencia por parte de la Corte, lo designaron el 4 de diciembre del 2024. Pero él no ejerció funciones, por cuanto él no fue posesionado y mucho menos obtuvo la acción de personal que le da el nombramiento de libre remoción para este tipo de cargos. Recordemos algo importante. Lo que han hecho los consejeros es en base a la sentencia, en base al cumplimiento inmediato de este tipo de sentencia por parte de la Corte Constitucional. Es lo que han hecho los consejeros. Han conocido, han tratado el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional que en su momento pues Raúl González planteó a través de la acción extraordinaria de protección. No está alejado del marco jurídico, del marco legal y mucho menos del propio contenido de la sentencia. Entonces, la Corte Constitucional estableció situación jurídica consolidada. ¿Quién tiene situación jurídica consolidada? El ingeniero Raúl González. Y esto fue reconocido por parte del Pleno como tal. 7:15 de la mañana, abogado Jorge Garibaldi. A mí me interesa, una vez que tenemos claro el tema de la decisión de Corte Constitucional y de ratificar la asignación del superintendente González, ¿qué beneficio tiene la población de que ya exista un superintendente de bancos? ¿Qué tipo de controles va a ejercer en base a la normativa? Porque ¿qué le interesa a la gente? Acceder al crédito y a tasas que no sean, pues Dios mío, unas tasas para crédito de consumo, no se diga para
emprendedores realmente que son casi, no tasas de la chulquería, pero sí son demasiado elevadas para un sistema dolarizado como el nuestro. Muy buena su pregunta, y hacia allá iba también en cuanto a que la ciudadanía ya conoció en su momento a Raúl González, porque él compareció a presentar su plan de trabajo, un plan de trabajo brillante, totalmente técnico en base a su trayectoria académica, profesional. En su momento, cuando rindió su plan, lógicamente, de trabajo, en el proceso de designación pues, de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos. Y él presentó varios ejes de prevención, un diseño, las medidas que él iba a tomar al momento de ejercer lógicamente, funciones. Medidas por el cual, pues, lógicamente, totalmente eran viables, factibles, que se pueden plasmar cuando el momento que, lógicamente, Raúl González pues, pueda ejercer funciones. Y me permito señalar, y esto está registrado, lógicamente, a través de, en este caso, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, en los portales públicos, consta para que la ciudadanía pueda verificar y corroborar este tema del plan de trabajo que va a beneficiar a la ciudadanía como tal. Y me permito citar lo siguiente: las medidas por el cual, y que son de urgencia en la actualidad para el país. Recordemos la función que tiene la Superintendencia de Bancos, es un órgano de vigilancia y control del sistema financiero, algo muy importante. ¿Qué indicó el ingeniero Raúl González en su plan de trabajo? Él indicó que su plan de trabajo está diseñado en la medida que urge en la actualidad. El primer punto es la gestión institucional en infraestructura tecnológica. Segundo, la supervisión basada en riesgo y auditoría. Tercero, la participación ciudadana, que no se ve esto, la participación ciudadana y el derecho de los usuarios financieros, lo que usted mencionaba. Todos los reclamos, todas las querellas que tengan los ciudadanos en el marco del sistema financiero. Yo recuerdo que había un defensor en cada banco. Yo recuerdo que había, en base a la normativa, un defensor en cada banco. Esto se ha dejado de escuchar, por lo menos de escuchar. El defensor al cliente, efectivamente, pero no se ve que, digamos así, que pueda, digamos, atender a cabalidad los derechos, los reclamos de los ciudadanos en el marco del sistema cabe notar financiero. Esto es lo que Raúl González se enfocó, lo que le urge al país en la actualidad. Entonces, esto es importante que la ciudadanía sepa qué es lo que va a hacer Raúl González en beneficio del país, de los ciudadanos, de los ecuatorianos como tal. La inclusión financiera, la inclusión financiera es un tema muy importante también. Y también el tema de gestión de liquidación en los procesos liquidatorios. Hay varias entidades pues también que están en procesos liquidatorios que también debe ser tomado en consideración. Abogado, entonces, hay algo que, bueno, primero que cabe notar que esto que no se lo dejó posesionar y que no se lo dejó ejercer el cargo de superintendente a Raúl González se dio en el marco de que estaba de presidente el expresidente Guillermo Lasso, quien ha trabajado en la banca y que, pues bueno, obviamente es un negocio, ¿no? Y el señor Raúl González ejerció, pero después la policía, que obviamente el comandante jefe era el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, no lo dejó ingresar y fue un escándalo nacional, todos recordamos eso. Pero hay algo que sí es preocupante, porque sí la ciudadanía se queda con un sinsabor, porque el comunicado que emitió el Ministerio de Gobierno, quien públicamente ha dicho está trabajando contra el narcotráfico, le ha declarado la guerra al narcotráfico, algo muy aceptado por todos, creo, o por la mayoría de los ecuatorianos que queremos un cambio en el país y que sabemos que el narcotráfico está trayendo las crisis de inseguridad y de desempleo y todo lo que vivimos. El comunicado del Gobierno Nacional también nos preocupa, porque dice, ayer emitió un comunicado en el que dice: siendo respetuosos de los demás poderes del Estado, advertimos que esta actuación sienta un nefasto precedente en el CPCCS, organismo que tiene en sus manos la designación de las autoridades vitales en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, quienes deben estar al servicio del pueblo y no de los intereses partidistas. Y también menciona en una parte, dice que dice que es un riesgo
Dice, advertimos a la ciudadanía, este deliberado intento por tomarse el órgano de control del sistema financiero supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, dice. Las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué intenta decir el gobierno? O sea, prácticamente que la designación de Raúl González sería un riesgo para la seguridad del Estado. Imagínense, es algo que es lo que en el fondo se puede deducir, y eso causa preocupación. ¿Qué puede decir usted al respecto, abogado Garibaldi? Hemos visto a Raúl González que ha estado 2 años intentando cumplir con su derecho adquirido de ser superintendente de bancos, y pues bueno, eso es un puesto muy delicado que trabaja de la mano con la UAFE, que trabaja de la mano con el tema del lavado de luchar contra la corrupción y el lavado de activos, porque por los bancos se puede dar también el tema del lavado de activos. Vimos a un presidente banquero que no lo dejó sentarse. Entonces, o sea que él no estaría representando esos intereses a los que supuestamente alude el comunicado. Exactamente. Entonces, ¿qué puede decir usted como abogado de Raúl González? Porque también le afecta a su imagen ese tipo de pronunciamientos. Estaría afectando su imagen, ¿no? Sí, escuchó, abogado Garibaldi. Verá, sabemos que... ¿Sí me escuchan? ¿No? Sí. Ya, perfecto. Sabemos perfectamente que en su momento, en el gobierno de Lasso, pues Raúl González conformó la terna, ¿no? Y por el cual del Ejecutivo, en ese entonces, pues Guillermo Lasso, pues envió esta terna para que Raúl González participara en el proceso de la designación de la máxima autoridad de la superintendencia de banco. En efecto, el gobierno actual, a través de un comunicado se pronunció sobre la cuestión que usted acabó de mencionar. Este comunicado, lógicamente, está alejado del contexto de lo que corresponde a la realidad, de lo que ha resuelto, en este sentido, la autoridad nominadora, como es el Consejo de Participación. El ingeniero Raúl González y yo, como abogado defensor, que conozco de temas penales, que he llevado a cabo muchos procesos penales también, sabemos perfectamente que la Fiscalía, por ejemplo, y esto es algo notorio, no es un invento mío tampoco, y estamos totalmente de acuerdo, y es que así debería ser. Fiscalía ya ha formulado, inclusive en el marco de su competencia, ha hecho varias investigaciones en el tema del sistema financiero, ha formulado cargo, por ejemplo, el 16 de julio del 2024 formuló cargo en contra de varios funcionarios, inclusive solicitó y se les dictó prisión preventiva. Y este tema, lógicamente, es por el cual el ingeniero Raúl González tomó ciertas medidas, los puntos por el cual iba a tratar sobre el temas de lavado de activos, tema de las medidas de prevención sobre este tema en el marco del sistema financiero. Entonces, he sido sumamente claro, la ciudadanía ha conocido el plan de trabajo del ingeniero Raúl González. El ingeniero Raúl González en ningún momento ha estado procesado como para decir existe un riesgo. El ingeniero Raúl González estuvo procesado por el delito tal, el delito de lavado de activos, el delito por acá, alguna cuestión que amerite decir es un riesgo para el sistema financiero, es un riesgo para la ciudadanía en el marco del sistema financiero. En ningún momento. El ingeniero Raúl González ha luchado, ajustado todo en el marco jurídico, todo técnico con sustento legal. Y lo hemos hecho así, y hemos llegado hasta la Corte Constitucional, todo técnico. Entonces, es evidente que en ningún momento existe, o se puede decir más o menos, presumir que existe algún riesgo que el ingeniero vaya a ocasionar. Más bien, el ingeniero va a contribuir, va a aportar en lo que corresponda en el marco de su competencia con las autoridades, pues, que llevan a cabo este tipo de control. Fiscalía, pues, por ejemplo, en este sentido, en cuanto hablamos, pues, lógicamente, temas de o sea que trabajaría en conjunto. O sea que trabajaría en conjunto con las instituciones que llevan la lucha contra el narcotráfico. González, pues, en el marco de su competencia, al momento que esté ejerciendo funciones, pues, lógicamente, si es de aportar, si es de contribuir, si es de brindar, proporcionar información, lo hará, lógicamente. Y de proponer medidas está también, ¿no? Diseñado en la medida que urge en la actualidad del país. Y esto lo dijo en su plan de trabajo, no es un invento mío, por si acaso. Y proponer medidas también. Sí, lo propuso en su plan de trabajo. Porque sabe que el lavado de activos, no sé qué iba a decir Sofía, sí. Ya debemos ir aterrizando la entrevista, pero hay maneras de lavar activos que no siempre van a ser depositando dinero.
No siempre van a ser depositando dinero en el sistema financiero. Hay otras formas y se pueden proponer medidas de control, Sofía. Así es, o sea, quería preguntarle si es que van a hacer un trabajo en conjunto, ya una vez sentado como superintendente de bancos, trabajarán en conjunto con el gobierno nacional, con el sistema de la UAFE, con todo lo demás, porque eso es lo que realmente la ciudadanía creo que espera, ¿no? Que un superintendente de bancos haga un trabajo contra la corrupción, contra el lavado de activos, además de obviamente de buscar el mejor interés de los usuarios de la banca. Haga este trabajo en conjunto con las otras instituciones para que haya una verdadera lucha. Entonces, esa es la preocupación del ecuatoriano, que el superintendente de bancos trabaje en conjunto también con las instituciones que hacen lucha contra la corrupción, lavado de activos y que están adscritas también al gobierno nacional. Claro, es que lógicamente, recordemos que esta entidad, la Superintendencia de Bancos, es el órgano de control y vigilancia del sistema financiero, o sea, no es cualquier órgano como tal, y lógicamente a través de sus representantes legales debe tomar todas las medidas del caso. Si es de trabajar en conjunto, como usted lo mencionó, con el gobierno, con varias entidades que trabajan en contra de la corrupción, lógicamente el ingeniero lo hará, y es que esto fue planteado, fue propuesto en su plan de trabajo, en la medida, como nuevamente insisto, que le urge al país. El ingeniero Raúl González tiene mucha experiencia, tiene una trayectoria, conoce el lavado de activos. ¿Cuál ha sido la trayectoria de él? ¿Cuál ha sido, en breves rasgos, la trayectoria de Raúl González? Claro, él es auditor en finanzas, tiene maestría en temas de auditoría integral, tiene varios diplomados en temas de lavado de activos, varias capacitaciones de igual forma en el tema financiero. Sería bueno invitarlo. Por ejemplo, en la universidad, en este caso en la SPOL, y su trayectoria siempre ha estado basado en el tema relacionado al tema financiero, a la auditoría, todo lo que tiene que ver en el marco financiero del sistema. Lo invitamos al ingeniero González. Lo invitamos para que esté aquí con nosotros. Un académico que conoce del tema, o sea, ha sido académico, me dice. Sí, un académico, un profesional excelentísimo, muy técnico, eso es muy importante, así muy es, técnico, sí, recuerdo. En el marco lógicamente, pues de este tipo de temas del sistema financiero. Bueno, entonces ya se nos acaba el tiempo, abogado Garibaldi, gracias por estar aquí. Este caso ha sido bastante sonado durante 2 años, que ha estado, ha seguido un proceso y que, pues bueno, los medios de comunicación también nos han hecho conocer sobre este caso que ahora termina en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ya dio una sentencia. Se espera que haya un seguimiento de la Corte, ¿verdad? Sí, el día de ayer ya hubo, digamos, básicamente un cumplimiento por parte de lo resuelto por parte de la Corte Constitucional en cuanto a los efectos o el contenido de la sentencia. Es lo que resolvió el Consejo de Participación en cuanto a ratificar la designación del ingeniero Raúl González. Y esto deberá, como lo indicó el propio Consejo, ser notificado a las autoridades pertinentes, como es la Asamblea, la Presidencia, la propia Super de Banco, para que tengan conocimiento de lo resuelto en cuanto a la ratificación, porque no es que se ha nombrado a dedo al ingeniero Raúl González, eso para que la ciudadanía tenga claro. Ella fue designado. Viene de un proceso. Lógicamente cumplió todo su proceso, participó dentro del marco de este tipo de participación para la designación de la máxima autoridad de la superintendencia de banco, fue designado, posesionado y con acción de personal. Lo que hizo el Consejo es ratificar lo que ya se hizo en su momento, en base a la sentencia de la Corte. Correcto. No es que se nombró a dedo, se lo puso porque se le dio la gana, no, nada que ver. Todo en el marco legal, en ese sentido, por parte de la autoridad nominadora, como es el Consejo de Participación. Muchas gracias. Gracias, abogado Jorge Garibaldi. Gustavo. Sí, don Jorge Garibaldi, muchas gracias por comparecer aquí en Noticias 96 y a través suyo hacemos llegar la invitación correspondiente al ingeniero González para poderlo tener, si es posible, de manera presencial aquí en la cabina. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa en Noticias 96. Ya viene Diana Holguín con más entrevistas e información. Sí.